Pero agradezco de manera muy especial la presencia de Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Tania. Muchas gracias. Buen día, Eduardo. Hay consenso en que impusieron a la hija de Rosario Ibarra de Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso tengo entendido por personas que sí ubican esos temas a la perfección, que era la candidata menos afortunada en las calificaciones que tuvieron a bien extender algunos legisladores que escucharon el plan de trabajo. La verdad, ¿qué es lo que nos dice esta imposición de la hija de Rosario Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues me parece que vamos a tener que colocar esta experiencia en los aprendizajes sobre las nuevas definiciones de vida democrática, de pluralismo, incluso de derechos humanos, ¿no? Eh, Creo que esta es una sacudida, sí es bastante brutal, al menos para alguien como yo que contendí apostando a que las reglas del juego eran claras, que se habían establecido para cumplirse, no para romperse. eh, pues esta es una señal muy fuerte, ¿no? Me parece que también estamos viviendo los efectos del pensamiento en bloque como algo positivo, forzosamente. Yo estoy segura de que los consensos y la unidad son importantes cuando hay un sentido de propósito, cuando la unidad quiere decir escucha de todas las partes, cuando la unidad se construye a partir de la incorporación de todas las posiciones, pero una unidad impuesta, un bloque que no se sostiene a sí mismo, porque como decías, Eduardo, en un primer momento, cuando Morena y las y los demás senadores evalúan a los perfiles, no era este el mejor puntuado. Esto quiere decir que personas que votaron en contra de ese perfil de último momento se vieron obligadas a votarlo a favor. Y creo que esa no debe ser nuestra definición de unidad, ¿no? Esa no tiene que ser claro. nuestra definición de consenso. ¿Cómo contemplas tú el panorama de los derechos humanos en el país? Bueno, a ver, qué duda cabe que vivimos en una crisis de violencia armada, que hace más necesario que nunca que las instituciones de derechos humanos estén del lado de las víctimas. Hay que recordar que los derechos humanos no es que son instituciones que se inventaron, son logros que la humanidad ha tenido que gestar con sangre, sudor y lágrimas, con vidas humanas, para recordar precisamente que se le deben de poner límites al poder, ¿no? Límites al abuso. Y me parece por eso que hablo de una nueva etapa en la definición de los derechos humanos en el país. La valoración es tiene claroscuros. ¿Qué duda cabe que se ha avanzado en cuestiones de igualdad, por ejemplo, en preocupaciones sociales? No será mi posición y nunca la ha sido la de decir todo lo que se ha hecho mal y está mal, porque no es así. Hay muchos indicadores en los que se ha avanzado. En el tema de infancias, por ejemplo, lo hemos visto, pues ha reducido la pobreza, cuestiones como el embarazo infantil, como el matrimonio infantil. Claro que hay algunos avances, pero no podemos por ello, ni por el pensamiento en bloque y único, tapar el ojo con un dedo, como se dice, ¿no? Los efectos de la violencia están haciendo que comunidades enteras se desplacen en lugares como Chiapas, por Sí, hombre. ejemplo. Estamos viendo que incluso las balas que pueden ser disparadas o no por miembros del ejército, están quitándole la vida a civiles. Ha habido casos en donde a niñas, ¿no? Y a niños también. Entonces, no podemos tener una valoración positiva de cómo están los derechos humanos. Y ahora lo que preocupa, por supuesto, es que se ha reforzado el mensaje de que se va a apoyar a una comisión de derechos humanos que guarde silencio frente a estos abusos del poder, que pueda ser anuente, ¿no? Junto con la autoridad de este tipo de pues sí, de faltas a los derechos humanos. Oye, ¿cuál hubiese sido tu prioridad en caso de haber llegado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿A qué le hubieras puesto énfasis como principal preocupación? No, pues es que lo son todas. Sí, hay muchas cosas que son, sí. Sí, 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 pero yo creo que precisamente a poder retomar el principio de que las instituciones nacionales de derechos humanos, por supuesto que tienen que trabajar con el gobierno, pero no para el gobierno.
¿no? Creo que esa habría sido una señal que me parece que yo y algunas de las personas que participamos del proceso y que quedamos como semifinalistas, digamos, lo habríamos hecho. También en dinamizar la relación con el pueblo de México, ¿no? Acercarse más, escuchar todas esas quejas que se interponían en contra de personas, miembros del servicio público, miembros del Estado, sobre todo aquellas que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos, y poder entender que los derechos humanos, y en este caso la CNDH, tiene un papel fundamental en acompañar un nuevo gobierno como el de esta presidenta, ¿no? En donde por supuesto que seguir avanzando en la reducción de las desigualdades es importante, pero eso no tiene que decir que haya otras agendas de las cuales se deba claudicar, ¿no? Me parece que se puede y se debe sostener un avance en todas ellas, ¿no? Disculparás mi profunda ignorancia en el tema, porque lo mío lamentablemente no está muy ubicado al tema que tú dominas ampliamente, pero se me antoja como ciudadano que las personas que sí han trabajado, que no estarían dispuestas a someterse y andar tapando las violaciones a los derechos humanos, que hagan una alianza para estar señalando constantemente de manera uniforme entre ustedes dónde están los asuntos que hay que atender y que seguramente no serán atendidos por una persona que ha sido impuesta, vamos a decir así las cosas, por Andrés Manuel López Obrador en un puesto en el que no trabajó correctamente en el pasado. Claro, me parece que ese siempre ha sido el espíritu y el trabajo de quienes trabajamos en derechos humanos, por los derechos humanos. Claro, ahora lo que pasa es que se va a vivir un poco más cuesta arriba, ¿no? Si ya de por sí era cuesta arriba, se vive un poco más cuesta arriba porque las comisiones de derechos humanos tendrían que ser aliadas también de las organizaciones, no entes a ser observados, supervisados. Es decir, existen muchos observatorios, ¿no? Observatorios sobre el feminicidio, observatorios sobre el cumplimiento de los estándares, de los compromisos internacionales. Acabamos de pasar por un examen periódico universal. Las organizaciones nos dedicamos a monitorear cuál es el grado de cumplimiento que México hace, y precisamente las comisiones de derechos humanos tendrían que ser aliadas en la tarea de revisar al poder. Es tremendo pensar que ahora quizá tengamos que incluir una institución más, ¿verdad? En esa revisión, en esa observación, en Sí. esa supervisión, cuando es precisamente uno de los papeles de las comisiones de derechos humanos tener ese rol, ¿no? El de mantener el monitoreo, observando, señalando. Sí, terrible. Oye, ¿qué pasó? Porque de repente dejamos de prestar atención al asunto de las medicinas, sobre todo para los niños que padecen cáncer, así como que de repente se fue relegando el tema por otros asuntos que emergente. Y a mí se me hace gravísimo que sigamos enfrentando ese problema con los niños mexicanos, oye. Sí, ha sido un problema que se ha mantenido. No podría decir, no tengo los datos para afirmar que se ha agravado en tiempos recientes, pero es un hecho que como efecto de la imposición, imposición, perdón, de otra forma de atender el abasto y los convenios con farmacéuticas, etcétera. Hubo momentos en donde hubo desabasto. En Redim tenemos contacto con organizaciones y hay organizaciones que forman parte de la red que se dedican a esto. Y lo que ha sucedido es que han tenido que establecer rutas de colaboración, no solamente a nivel nacional, a veces también internacional, para poder ubicar estos medicamentos, pasarse el tip, ya llegó aquí un lote, lo podemos mandar a este estado. Es decir, eh, pese a toda la inacción que pueda haber por parte del Estado, en la humanidad y en las organizaciones, siempre va a haber esa capacidad de resiliencia, de organización, de encontrar los cómo se debe de hacer. Esto nos debe de ayudar para mantener la esperanza, pero por supuesto no debe ser un indicador para decir, bueno, listo, se hacen cargo. Hay que recordar que el derecho a la salud es un derecho que no importa si tus papás se manifiestan afuera del aeropuerto, no importa si votaste contra un partido o a favor de otro, es un derecho humano y tiene que ser garantizado por el Estado. ¿Cuáles son tus planes ahora que se dio esa imposición? Que se reorganiza tu agenda? ¿Cuáles son las expectativas que tienes de tu trabajo que ha sido intachable, Tania?
Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, ojalá este proceso haya servido para evidenciar algunas cosas y clarificar cuál es la nueva configuración del tablero. Eso creo que nos da bastante claridad a las organizaciones de derechos humanos. Y yo pues sigo al frente de Redim como directora ejecutiva. Lo dije desde un principio, yo no estaba buscando otra chamba, estaba Claro. intentando mover las condiciones de los derechos humanos en este país. Y por supuesto que desde Redim vamos a seguir trabajando muy insistentemente y muy consistentemente con niñas y niños, para niñas y niños. Y ojalá este paso también haya servido para que, pues para que estas voces, no solamente la mía, la de las demás compañeras y compañeros que contendimos, pueda tener algún grado de escucha para hacer avanzar las agendas a las que les dedicamos nuestro tiempo y nuestro corazón, ¿por qué no decirlo también? Las imposiciones finalmente un día cesan o tienen que cesar, o sea, no se pueden, en un país democrático que presume de ser democrático, no pueden permanecer todo el tiempo imponiendo a las personas, sobre todo cuando estas personas no han dado los resultados y no han trabajado como debieran en favor, en este caso, de los derechos humanos. Es que tarde o temprano, ¿no? Más temprano que tarde, llegará personas como tú a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ganaremos, aunque sea un poco más tarde, pero ganaremos el espacio que merece por en beneficio de todos los ciudadanos. Tania, muchas gracias y una felicitación muy especial por el trabajo que tú realizas desde hacía tiempo y que te ha merecido un lugar destacado en el ámbito de los derechos humanos en este país. Te agradezco mucho, Eduardo. La verdad es que yo estoy, pues sí, por supuesto, triste en una mañana como Claro. esta, pero también muy contenta de haber visto que el Senado reconoció que mi perfil era el segundo mejor evaluado, muy contenta de ver toda la atención que cobró este tema, ¿no? La cantidad de personas que se dedicaron a pensar en la Comisión de Derechos Humanos Sí. es positivo. El hecho de que haya habido organizaciones que se unieran para analizar el papel de la CNDH, que fueran ayer al Senado, aunque lamentablemente también las estuvieron molestando e insistiéndoles para que abandonaran el recinto. Este ya es un movimiento que tiene que mantenernos con la esperanza viva y va a ser mi caso. Entonces, seguiremos dando de qué hablar, esperemos que para bien. Y muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, muchas gracias a ti, Tania, por habernos prestado esos minutos y te seguiremos buscando para asuntos de monitoreo de los derechos humanos, sobre todo de los niños. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, Gracias. muy buen día. Gracias.